Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este CardioChat. Yo soy el doctor Alejandro Sierra, soy cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología y hoy, ya como por segunda vez, como esperamos que sea costumbre, vamos a revisar un caso muy interesante, un caso clínico poco común de la presentación de una miocarditis aguda como choque cardiogénico y la indicación precisa de un soporte extracorpóreo de manera oportuna justamente para pues darle una terapia y una segunda oportunidad a este paciente. Nuevamente es un debate muy interesante sobre la etiología del padecimiento, la oportuna toma de decisiones terapéuticas y bueno, para guiarnos en esta discusión nos acompaña el doctor José Luis Leiva Pons. Él es cardiólogo clínico, intervencionista, radicado en San Luis Potosí y actual gobernador del capítulo México del ACC, que nos ayudará junto con su gran equipo a explorar este caso desde una perspectiva práctica y basada en evidencia. Doctor Leiva, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. La verdad es que es un gran gusto y esperemos que sea, como dice Alejandro, la posibilidad de continuar con futuras presentaciones. Y quiero ir directamente a la presentación para tener tiempo de preguntas y respuestas en su momento. Y me gustaría en primer lugar, bueno, presentar al grupo de doctores que nos acompañan. En primer lugar, el doctor Alan Rodrigo Gutiérrez, quien será el presentador del caso junto con el doctor Wilson Fonseca, que presentará los estudios realizados. Ellos son ambos pasantes de servicio social acá con nosotros en el grupo GISA y en diferentes etapas cada uno y están muy involucrados en el tratamiento de estos pacientes. Después el doctor Allende, quien ha sido, es de todos conocidos, fue el médico tratante, fue en realidad, él es cardiólogo intervencionista, pero fue en realidad quien tomó las decisiones terapéuticas, hizo las indicaciones del soporte ventricular y que está aquí también como representante del grupo GISA. Y tenemos la gran fortuna de que nos acompaña también el doctor Vicente Jiménez del TEC de Monterrey, quien les he pedido nos hable del estado actual en México del tratamiento del choque cardiogénico. Creo que él es uno de los líderes de opinión más importantes en México en este tópico. Gracias, doctor Allende, gracias, doctor Leiva, doctor Sierra, por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en este CardioChat, nuevamente participando y en esta ocasión con este caso muy importante de miocarditis en un paciente que fue tratado en el Hospital de la Salud. Me parece que ya resolvió el tema Alan. Sí, una disculpa, discúlpeme. Aquí un poquito malo el internet, pero esperemos que ya no haya interferencias. Bueno, como ya les comentó el doctor Wilson, un agradecimiento especial a todos los doctores que nos permitieron y nos abrieron la oportunidad de hablar un tema muy, muy importante, como es el que vamos a ver. Entonces, antes de empezar, pues algo que tenemos que tener en cuenta, unos puntos importantes que la miocarditis fulminante es una entidad grave con una disfunción ventricular severa, compromiso hemodinámico y alta mortalidad sin tratamiento oportuno. Además, también pues, tomar en cuenta que el ECMO venoarterial se ha considerado como un soporte mecánico circulatorio, pero puente a la recuperación miocárdica en ciertos pacientes seleccionados, ¿verdad? Les vamos a presentar pues, un paciente masculino de 31 años de edad con peso de 90 kilos, talla de 180 centímetros y sin antecedente como niveles crónicos degenerativas conocidas. El cuadro clínico inició el 29 de agosto con fiebre no cuantificada, malestar general intermitente y se exacerbó el 1 de septiembre con fiebre de 39 grados centígrados, cefalea intensa, vómitos, disuria y orina turbia. Obviamente, pues se le manejó ambulatoriamente con antimicrobianos, pero pues esto no tuvo alguna respuesta efectiva a este tratamiento. Entonces pasamos al 2 de septiembre, donde ingresó al Hospital de la Salud, con una presión arterial de 108/60, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 perdón, respiraciones por minuto y una saturación de 91% al área ambiente. En ese momento de su ingreso se le toma una radiografía, un estudio de imagen, donde se muestra un ensanchamiento del mediastino con una congestión iliar bilateral.
Obviamente, como ya vimos, su clínica era alguna típica como de una infección del tracto urinario complicada, entonces empezó con el manejo por parte de urología y luego y después con el manejo de infectología por una fiebre de origen pues desconocido, ¿no? Pero obviamente durante todo este tiempo que se interconsultaron a las otras especialidades, pues el paciente empezó a necesitar un incremento progresivo de sus requerimientos de oxígeno. Entonces, aquí podemos ver la radiografía de su ingreso, donde pues sí, podemos percatarnos de que el mediastino pues está ensanchado y además pues tiene una congestión, como ya lo dijimos, ileal bilateral, ¿no? No es lo único que se podría encontrar. Y entonces, el 3 de septiembre se documentó una positividad en la IgG de dengue, pero una IgM negativa y un panel viral y un panel bacteriano, o unas pruebas bacterianas pues, negativas, ¿no? Y además el 4 de septiembre se vuelve a tomar una tomografía y se evidencia un derrame pleural derecho y un engrosamiento peribronquial bilateral. Y aquí podemos ver cómo pues, el panel viral y las pruebas para alguna infección bacteriana pues negativos, ¿no? Tenemos los principales, lo que es el adenovirus, el coronavirus, este, la, el virus de la parainfluenza y el virus inicial respiratorio, y pues por las bacterias pues, en su parte, pues el Bordetella pertussis, la clamidia pneumoniae y el micoplasma, que pues obviamente salieron pues negativos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la clínica sobre una cardiomiopatía inflamatoria? Pues que puede ser una infección, bueno, una enfermedad autoinmune, algo tóxico y un problema infeccioso que pues nosotros nos estábamos guiando como por este tema, este subgrupo, perdón, y cuáles eran pues las causas probables, pues son los protozoos, los hongos, las bacterias, los virus y los parásitos, ¿no? Donde podemos ver que sí, pues las causas más comunes de la parte viral pues son los adenovirus, los parvovirus, los coronavirus y en sus partes pues los arbovirus, que es el dengue o la fiebre amarilla, ¿no? Obviamente pues el paciente continuó con un deterioro ventilatorio y con mayor medidas de requerimiento de oxígeno y pues se pasó a terapia intensiva donde se tomó un electrocardiograma donde se vio un supradesnivel de cemento ST anterior y además de un bloqueo de rama derecha de las de His y con biomarcadores positivos cardíacos como la CPK-MVD con 326 unidades por litro y la troponina I con 65.000 8 picogramos por mililitro, ¿no? Pues dado por esto, pues pasa a coronografía y pues se ve que no hay lesiones significativas, pero al momento de pasar a la ventriculografía, pues nos podemos dar cuenta de una hipocinesia global con una FEBIC del 30%. Pero Wilson, ¿nos puedes explicar un poquito más los laboratorios y los estudios del paciente, por favor? Muchas gracias, Alan, por cederme la palabra. Sí, como comentaba Alan, por la clínica y por los valores paraclínicos que se encontraron sugestivos a un síndrome coronario agudo, se tomó este electrocardiograma de 12 derivaciones, donde pues se encuentra un ritmo sinusal, un QRS estrecho y significativamente una elevación en el segmento ST en las derivaciones desde B1 a B4, con cambios recíprocos en las derivaciones inferiores, compatibles tal vez con un infarto agudo de miocardio en la pared anterior, y probablemente secundario a una oclusión de la arteria descendente anterior, es lo que se suponía en ese momento. La siguiente, por favor. Este es el cine de la coronografía que se optó por realizar, donde como hallazgos importantes se encuentra una coronografía con proyecciones estándares,
donde muestra una anatomía coronaria normal, sin lesiones angiográficamente significativas, una arteria descendente anterior de trayecto habitual, ramas septales y diagonales de distribución normal, una arteria circunfleja con ramas marginales obtusas de buen calibre, sin lesiones obstructivas, y una arteria coronaria derecha dominante en esta proyección se puede apreciar de trayecto y calibre adecuados, sin evidencia de una enfermedad aterosclerótica significativa como para confirmar que sea un infarto por oclusión de alguna de las arterias. Eh, en ausencia de las lesiones obstructivas epicárdicas, y dentro de la ventriculografía se correlaciona con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 30% y una hipocinesia global. Entonces, se entra en contexto un abanico de diagnósticos diferenciales, donde el más acertado, bueno, al que miraríamos en este caso una miocarditis. Por ello, con seguimiento de laboratorios paraclínicos, en este orden de fechas, se toman en cuenta los valores de la biometría hemática, donde tenemos una serie blanca con predominio de neutrófilos en un 78%, la PCR que estaba discretamente elevada en ese momento y una procalcitonina pues relativamente baja para su situación. La función renal era normal con una creatinina de 0,98 miligramos por decilitro. En ese momento no había datos de daño orgánico evidente. Sin embargo, el día 4 de septiembre, 2 días posteriores a la primera toma de los laboratorios, se puede observar, como mencionó Alan, una elevación de los marcadores cardíacos de daño cardíaco compatibles con una probable necrosis miocárdica, donde ya se descartó con la coronografía algún daño. Y gasométricamente se documentaba pues una alcalemia con hipocapnia en ese momento y un lactato aún en aumento, indicativo de una hipoperfusión tal vez incipiente. Para el día 5 de septiembre se le tomaron nuevamente laboratorios donde se resalta una leucocitosis de 11,7 a expensas de neutrofilia, donde los marcadores inflamatorios están a la tendencia en aumento, donde la PCR estaba con valores de 27,8 miligramos por litro, eh, eh, a la tendencia al aumento, y un deterioro de la función renal, donde la creatinina estaba en aumento en se encontraba con 1,63 miligramos por decilitro, lo que sugeriría en ese momento una lesión renal aguda, probablemente secundaria a hipoperfusión. Se le tomó una gasometría nuevamente ese mismo día y en horas posteriores, donde persistía una acidosis metabólica, ahora ya con un componente de compensación respiratorio. Sin embargo, el lactato en ese momento estaba disminuyendo, sugiriendo pues una respuesta inicial al manejo instaurado hasta ese momento. Sí. La siguiente, por favor. Doctora Allende, si es posible comentar acerca del manejo y del diagnóstico que se tomó en esas instancias a partir de este abordaje inicial. Muchas gracias, doctor Wilson, y gracias, doctor Leiva, doctor Sierra. Un gusto platicar aquí con todos ustedes y un gusto tenerte aquí en la presencia de Víctor Jiménez, una autoridad en este campo. Bueno, Vicente Jiménez, perdón. Vamos a platicar un poquito qué nos hizo darle el manejo a este paciente. Fundamentalmente, todo paciente con un cuadro clínico en el cual tiene un deterioro hemodinámico importante, se ha estado intentando ingresar dentro de unos protocolos que, en conjunto con el TEC Salud, hemos intentado
echar a andar acá. Y específicamente este caso, en el momento que nosotros revisamos las arterias coronarias y notificamos que las arterias estaban normales, pero el paciente permanecía con deterioro importante, con elevación de lactato y hemodinámicamente inestable, con un deterioro muy rápido, nos hizo tomar la iniciativa de realizar un apoyo hemodinámico con circulación extracorpórea a este paciente. Aquí teníamos las opciones de empezar con Impella o empezar con un ECMO. Sin embargo, dadas las características y el componente de este paciente, optamos por realizar el uso del ECMO, de la circulación extracorpórea, para tratar de mejorar el estado general de este paciente. Tuvimos un consenso en ese momento con el doctor Vicente Jiménez y también con nuestros colegas también del Instituto Nacional de Cardiología, liderados por Jan. Y la característica clínica que nos hizo tomar la decisión fue fundamentalmente que en la sala de hemodinámica, cuando nos metimos en el ventrículo y realizamos la ventriculografía y vimos la presión telediastólica en ese momento altísima, con prácticamente asinesia generalizada con las arterias coronarias normales, decidimos movernos. Ahora, una vez que platicamos con todos, siempre nos han dicho en todas las reuniones que hemos tomado de choque que es mejor tener el equipo de circulación extracorpórea o bien de soporte hemodinámico adentro y no utilizarlo, que a que el paciente llegue y se empiece a derrumbar y empiece todo el efecto dominó de falla orgánica múltiple, en donde el paciente prácticamente va a ser irreparable. Entonces, cuando el paciente empezó con deterioro y elevación de lactato, fue lo que nos hizo tomar la decisión de hacer esto. Ahora, de acuerdo a las características y a la evolución de estos pacientes, a pesar de que se les mete también en ECMO, la evolución es a veces fatal, con un pues, pronóstico no muy favorable, pero estábamos justo en tiempo, dado que unas horas previas el paciente había empezado con el deterioro. ¿Me pasan? Ahí está. Bien, no sé si quieres comentar algo de esto, Alan, tú que ya lo platicaste, o quieres que siga yo con esto. No, doctor, adelante. Bien, entonces, derivado de las características clínicas del paciente, no teníamos nosotros un diagnóstico como tal. Este paciente es hijo de una enfermera muy apreciada en el hospital, que trabaja precisamente con el urólogo que le internó y por el malestar general, la fiebre y las características clínicas parecía inicialmente que había sido algo infeccioso. Sin embargo, al cabo de un par de días, como ustedes ya pudieron ver en la evolución inicial, el paciente no presentaba mejoría y todos los exámenes iban saliendo normales. No había datos en ese momento de bacteremia y también, como ya mencionaron, los marcadores y el panel viral había salido negativo hasta ese entonces. Lo único que había brincado en ese momento era la IgG, que finalmente no traducía en ese momento alguna de las características clínicas o compatía con alguna de los desenlaces malos de este paciente. Y como la evolución había sido muy rápida y desastrosa, el equipo de terapia intensiva nos llamó pensando que había sido un infarto agudo del miocardio en ese momento y por la elevación del segmento ST, como ya mencionaron en los exámenes en el electrocardiograma, y fue cuando decidimos realizar la ventriculografía y así fue como se manejó como un síndrome coronario agudo. Sin embargo, por el choque tan abrupto, fue clasificado ya en clase D, a pesar de que ya era muy tardío y el paciente prácticamente ya estaba con lactato elevado, aún así decidimos entrar a ECMO. No había presentado mejoría clínica, en ese entonces entramos a la sala de hemodinámica ya con el paciente intubado, con manejo de aminas vasoactivas y con apoyo por parte de anestesiología también. Iban las aminas en ascenso. La siguiente. Bien, esto yo creo que es una de las partes claves y seguramente lo va a tocar Vicente. No voy a ahondar mucho en el tema para tener más su expertise, pero una vez que nosotros identificamos a los pacientes, acuérdense que una de las características clínicas es cuando estamos viendo que el paciente empieza a deteriorarse, que empieza a caer un poco la presión y que empieza a haber elevación del ácido, entonces el ácido láctico en ese momento es donde tenemos que
tener el foquito rojo y fue lo que nos hizo tener en consideración de esto. Una vez que entramos a hemodinámica, el paciente continuó con el deterioro, cayó a clase C y dentro de hemodinámica ya estaba entre clase C y clase D, porque el paciente requería las aminas de manera progresiva en la sala de hemodinámica. Una vez que nosotros hablamos con la familia y hablamos con el resto del equipo, entonces fue cuando pusimos ahí la alerta, hablamos con varios colegas y varios distribuidores del ECMO y del Impela aquí en México y logramos obtener, aquí en San Luis Potosí no tenemos ni ECMO ni Impela de base y logramos hacer que en cerca de 4 horas se trasladara todo el equipo, un equipo de León veniendo también acompañados de la Ciudad de México y inicialmente llegó el equipo quirúrgico en el cual hizo los abordajes para poder colocar el ECMO y mientras estaban realizando ellos llegó ya el equipo de circulación extracorpórea y se hizo ya el abordaje completo y al cabo de 6 horas aproximadamente ya tenemos el paciente dentro de bomba y las imágenes del ecocardiograma mostraban cómo la función ventricular se había deteriorado y prácticamente el paciente estaba en asinesia. Lo único que se alcanzaba a ver en ese momento era el movimiento valvar, pero el paciente ya tenía el apoyo hemodinámico con él. La siguiente, viene otra. Bien, aunado a esto, no teníamos nosotros la causa de este paciente y nos hizo el equipo de infectología el favor de entrar a revisión de este caso y entonces comenzamos con la terapia inmunomoduladora y la inmunoglobulina intravenosa. Se le dieron bolos grandes de metilprednisolona de acuerdo a los lineamientos y los posicionamientos científicos. Sin embargo, no teníamos nosotros una causa como tal de esto, pero fue tratado porque una de las causas principales, como ustedes ya sabrán, de esto, pues es la intervención por parte del sistema autoinmune y era ahí nuestro meollo, ya que teníamos el aspecto hemodinámico controlado, teníamos ahora que tratar de hacer que el aspecto inmunológico se controlara para poder recuperar en algunos días la función ventricular y no dejar a este paciente mucho tiempo con eso por las comorbilidades que lleva a dejarlo conectado. En el segundo día de soporte extracorpóreo, el día 7 de septiembre, se le inició levosimendan como apoyo inodilatador y persistía con marcadores inflamatorios. En este momento, la fracción de expulsión se mantenía en 20%, había mejorado discretamente. La siguiente, otra más. Y bueno, estas son algunas de los fundamentos científicos que encontramos. No sabíamos exactamente con cuál de todas las terapéuticas íbamos a entrar. Sin embargo, decidimos brindar la inmunoglobulina más bolos de metilprednisolona para tratar de mejorar el estado inmunológico y la reacción inflamatoria de este paciente. Y al parecer se iban componiendo también los factores inflamatorios del paciente. La siguiente. Bien, los exámenes de laboratorio, me voy a adelantar. Al día 6, que está en la tercera columna, perdón, la segunda columna, la parte del medio, observábamos cómo empezaba un poquito a descender el lactato. Inicialmente, como recuerdan, en los exámenes previos estaba en 4 y empezaba a descender a 1.4. Los exámenes ya más noche, persistía el lactato en 1.26, sin embargo, el estado ácido base del paciente muy controlado y afortunadamente el equipo, tanto del equipo de ECMO como de la unidad de cuidados intensivos, iban realizando los cambios pertinentes para tratar de mantener al paciente lo más homeostático que se pudiera. La siguiente, por favor. No sé si se pudiera. Ah, sí, aquí está. En la imagen del lado izquierdo, nada más que no se alcanza a ver bien, observen cómo prácticamente no se movía ese ventrículo izquierdo. Esto fue obtenido de manera rápida, no pudimos obtener las imágenes y fue obtenido con otro sistema, no como tal con un ecocardiógrafo oficial, pero observen cómo la movilidad ventricular al día siguiente, esto fue a las 24 horas de conectado el ECMO, no se movía de manera significativa. La siguiente, continuamos con ecocardiogramas seriados. La siguiente,
Y en este momento, derivado que el paciente estaba estable con el soporte hemodinámico, decidimos no dejarnos guiar por el ecocardiograma, sino por el estado hemodinámico del paciente y no preocuparnos por eso. Lo íbamos a dejar, la terapéutica inicial, el plan, era dejarlo al menos 72 horas conectado y después ya tratar de ir titulando de acuerdo a la evolución del paciente. Es importante mencionar también que pudimos conectar con membranas y con filtros dentro del ECMO para tratar de depurar algunos factores inflamatorios que pudieran hacer el deterioro de este paciente. El día 8 de septiembre presentó episodios de taquicardia sinusal paroxística. Estos fueron tratados con lidocaína y con sulfato de magnesio sin mayor consecuencia. Y el día 9 de septiembre, el paciente empezó a presentar una evolución progresiva y favorable, por lo tanto, lograron irse disminuyendo poco a poco los parámetros del ECMO. Sin embargo, a pesar de que el paciente persistía con taquicardia, iba respondiendo clínicamente. La siguiente. Bien, el día 10 de septiembre se logró la supresión completa de los vasopresores y también el soporte extracorpóreo logró retirarse también. El paciente se mantuvo hemodinámicamente estable con una presión arterial de 114/63, una frecuencia cardíaca adecuada, 80 latidos por minuto, con buena saturación arterial y continuaba con ventilación mecánica invasiva. Una de las cosas que más miedo nos daba era que a este paciente inmunosuprimido con estos bolos se fuera a infectar derivado de la ventilación prolongada. Sin embargo, en ese momento infectología también decidió mantenerlo bien cubierto con doble terapia antimicrobiana, a pesar de no haber tenido en ese momento ningún sustento de que había infección bacteriana, pero decidimos mantenerlo protegido para cualquier cosa que no lo fuera a deteriorar más. El día 11 de septiembre, el ecocardiograma de control mostró una buena recuperación del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión comenzó a recuperarse con una función ventricular del 55% y mejoría también de la función derecha. Y entonces se logró hacer el destete completo de la circulación extracorpórea y un día después se logró el retiro de la ventilación mecánica invasiva. El paciente evolucionó satisfactoriamente y posteriormente logró egresar algunos días después de la unidad de cuidados intensivos. Si me pueden correr las imágenes, por favor. Observen la gran diferencia, como prácticamente se están tocando ya las paredes, tiene muy buena contracción, bueno, muy buen engrosamiento, las valvas también se ven de manera adecuada, la válvula aórtica, observen ahí que tiene buena expulsión y buena movilidad en comparación de los estudios previos. La siguiente. Otras imágenes, observen cómo en el eje corto la función en segmento medio del ventrículo izquierdo está bastante bien. Y observen también que el ventrículo derecho, que se alcanza a ver ahí, también se mueve bien. Y en la imagen de 4 cámaras que está a su lado derecho, tiene también muy buena función ventricular izquierda. Y a pesar de que el TAPSE en este momento no está medido, alcanzan a ver y podemos inferir que el TAPSE también está bastante mejorado. La siguiente. Bien. Esta es otra de las imágenes en la cual muestra que tiene buena función ventricular y ahí está corroborado la fracción de expulsión de 55% por Simpson. La siguiente. Bien, entonces la evolución clínica en resumen es que el paciente en los primeros días tuvo el deterioro y el factor inflamatorio progresivo que lo llevó al choque y el colapso cardiovascular que presentó, con fiebre al cuarto día de 39 grados. Ingresó al hospital en el quinto día, se andaba pensando inicialmente IgG por dengue, infecciones gastrointestinales, urinarias, en fin, de varios órganos sin lograr documentar y posteriormente tuvo el crash el día 4 de septiembre, en donde el paciente después se conectó tras haber sido explorado de manera invasiva y desde el 4 hasta el día 7 de septiembre el paciente permaneció en el apoyo hemodinámico. Inicialmente fue un poquito tormentoso entre las taquicardias que presentaba, los fenómenos de ritmo, los factores inflamatorios, pero posteriormente en el día 10 y 17, del día 10 al 17 de la evolución, logró posteriormente su evolución favorable y el destete de la ventilación mecánica invasiva y también de las aminas vasoactivas. La siguiente.
Bien. En cuanto a la conclusión, algunos de los mensajes clave es que hay que recordar que la miocarditis fulminante es muy poco frecuente, pero cuando pasa es catastrófica. Es por ello que su abordaje y diagnóstico debe ser muy acertado, con un abordaje muy agresivo. No hay que escatimar en esto. Desgraciadamente, un día después de que este paciente lo conectamos, tuvimos un segundo caso en otro hospital de otro colega, pero desgraciadamente no tenía el apoyo económico eh, para poder progresar a la colocación del ECMO, y sus médicos tratantes decidieron ser un poco más conservadores y tuvo un desenlace catastrófico 24 horas después, derivado de una tormenta de arritmias y factores inflamatorios. Le costó la vida a esa paciente. Ahora, la fisiopatología incluye daño miocárdico directo y una respuesta inflamatoria sistémica exacerbada. El ECMO-VA es importante y es una estrategia eficaz como puente a la recuperación miocárdica, especialmente en pacientes jóvenes y sin comorbilidades significativas. La inmunoglobulina intravenosa, en este caso, no era parte del tratamiento estándar en adultos y su beneficio realmente no estaba bien documentado. Sin embargo, en este caso, decidimos brindar la atención y la terapia inmunosupresora para tratar de mejorar el desenlace de este paciente mediante el uso de corticosteroides, y esto hizo que el paciente presentara una mejoría. Sin embargo, su uso sigue siendo controversial debido a que no hay una prueba contundente en el desenlace y la evolución de estos pacientes. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Bueno, la sospecha diagnóstica temprana es fundamental, y no solamente sospecharlo, sino ser agresivos en el tratamiento. Es por ello que el soporte mecánico circulatorio debe instaurarse de forma precoz en escenarios. Es mejor tenerlo ahí que no tenerlo. Una cosa que nos mencionaron era que si se movía todo el equipo, pues desgraciadamente le iba a costar al paciente en cuanto a la cosa administrativa. Sin embargo, tendríamos que hacerlo, ya que de no hacerlo le podía costar la vida al paciente. Y la inmunoglobulina y los corticosteroides pueden considerarse como una terapia adyuvante individualizada en contextos de inflamación sistémica severa, como fue nuestro paciente, y el abordaje multidisciplinario también fue fundamental para la toma de decisiones oportunas. Es importante mencionar que no solamente en ese momento, sino después del egreso del paciente, continuó con vigilancia, tanto por cardiología como por inmunología y el equipo de infectología del hospital, hasta un par de meses después, con muy buen desenlace. El paciente lo acabamos de checar hace un par de semanas, que justamente unos meses previos acaba de ser papá y nos visitó con su esposa y su hijo recién nacido. ¿Me pasan la siguiente? Bien, por lo pronto, esto es todo el caso clínico y regresamos contigo, doctor Leiva. Muchas gracias Ricardo. Voy a pedir a Alejandro, creo que tú tienes el control para ir preparando la presentación del doctor Vicente Jiménez Franco. Estamos diciendo que es un caso en verdad poco común, con un tratamiento de primer nivel, lo que permitió sacar adelante a este paciente, lo cual fue un gran éxito terapéutico. Como os dije anteriormente, está con nosotros el doctor Vicente Jiménez, cardiólogo intervencionista. Él está en Monterrey como parte del equipo de manejo de choque del grupo del TEC de Monterrey del Hospital Zambrano. Ellos han adquirido, han ganado, están formando un gran liderazgo nacional en nuestro país, y por eso le pido a Vicente que nos haga una rápida semblanza de cómo estamos en México en el manejo del choque cardiogénico, si la etiología tiene algún significado en el pronóstico, la importancia del manejo oportuno y si hemos bajado la mortalidad en este escenario clínico. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante con la presentación. Es todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias José Luis, gracias Ricardo, gracias Alex Sierra por la invitación a Reto Cardio y obviamente al American College. Ven mi presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Sí, Bueno, perfecto. preparé unas cuantas diapositivas. Bueno, primero que nada, también quería felicitar al equipo que trató a este paciente. Definitivamente un escenario complejo en situaciones de adversidad, en donde tienes que tomar decisiones de forma muy oportuna, muy rápida, y a veces estás en un hilo muy delgado entre la recuperación o el que el paciente se deteriore y desafortunadamente fallezca. Estamos en México, vivimos, o en Latinoamérica en general,
situaciones complejas con respecto a la toma de decisiones porque tenemos recursos limitados en muchos escenarios, hay falta de equipamiento o de personal capacitado para abordar este grado de complejidad, ¿verdad? Entonces, porque ya una vez que entras pues en el camino del soporte mecánico, como bien dice Ricardo, ayudó muchísimo al resultado favorable en este caso, pero también siempre tienes el riesgo de comprar complicaciones, comprar riesgos, manejo de accesos vasculares, que sin duda, pues en este caso se hizo de forma muy adecuada, ¿verdad? Es un caso muy complejo, un paciente joven en donde también sientes la presión de sacar adelante al paciente, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un paciente de 80 años, ¿verdad? Con comorbilidades, donde dices, bueno, el resultado puede no ser favorable, sí, pero un paciente joven que ahora es papá, pues definitivamente tiene una relevancia. Voy a hacer breves diapositivas para recapitular un poquito la información ya presentada y que si tenemos algunos minutitos para tener algo de discusión. Solo como recordatorio, el choque cardiogénico, que puede ser secundario a múltiples causas que insultan al corazón, porque a veces pensamos en choque cardiogénico en el infarto únicamente, pero existen una serie de patologías, como en este caso que fue una patología inflamatoria, en donde se documenta disfunción miocárdica severa que de forma secundaria contribuye a un deterioro en la perfusión de los diferentes órganos, y saber que que el cuerpo cuenta con mecanismos de adaptación a este escenario de falla de bomba, en donde se busca mejorar la perfusión, y esto lo hace por medio de vasoconstricción para mejorar la presión de perfusión, activando sistemas neurohormonales y respuestas inflamatorias y neurológicas, simpáticas principalmente, pero eso también conlleva una contribución al deterioro, porque al mismo tiempo la misma aumento de la poscarga, en este caso, el incremento de las resistencias periféricas contribuyen a que el ventrículo izquierdo tenga una mayor resistencia para vaciar el contenido del ventrículo izquierdo, y entonces al mismo tiempo los mecanismos de adaptación que tenemos contribuyen a un deterioro miocárdico, y si no detenemos esta espiral, pues esto conlleva falla multiorgánica y como consecuencia la muerte. El doctor Ricardo ya presentó lo que son la clasificación de estadios de SCAI, que es una clasificación muy relevante que se escribió en 2017 y ha ido sufriendo modificaciones en el tiempo, y que lo que nos ayuda es a clasificar mejor aquellos pacientes con datos de choque cardiogénico para poder fenotipificarlos de forma temprana, clasificarlos y tomar decisiones con respecto, decisiones oportunas y rápidas. Entonces esto ayuda a crear más conciencia y a detectar de forma más oportuna a los pacientes de choque cardiogénico. Ahorita estamos hablando en un ambiente de cardiología, pero muchos de los pacientes ingresan por urgencias, ingresan en otras o se colapsan en otros servicios de medicina interna, etcétera. Entonces es importante que todos tengamos un conocimiento de ello, ¿verdad? Esta clasificación va desde el estadio A hasta el E, siendo A en riesgo, B el inicio, C el shock clásico, D deterioro y el extremis. Y hay ciertos criterios en cada uno de los escalones de la pirámide. Pero yo me gustaría nada más destacar en el estadio C, que se le conoce como el shock clásico, en donde hay datos evidentes, objetivos de hipoperfusión. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema del lactato, que es un marcador muy útil para la detección de hipoperfusión tisular. En el shock clásico, en el estadio C, es donde se documenta hipotensión, se documenta elevación de lactato, elevación de transaminasas, y además datos objetivos de bajo gasto cardíaco, ¿verdad? Y aquí es importante entender que esta pirámide es un proceso dinámico, es un proceso
que ocurre minuto a minuto y donde el paciente tenemos que tomar decisiones con respecto a lograr que la trayectoria del shock en estos pacientes sea hacia la recuperación, pero también puede ir hacia un deterioro a pesar de estrategias iniciales de vasoaminas, como fue lo que describieron aquí, ¿verdad? Un paciente que empezó con vasopresores, aminas vasoactivas, inotrópicos, y a pesar de eso continuaba hacia un deterioro, ¿verdad? Entonces, el estadio de aquellos pacientes que das estrategias iniciales para soportar al paciente, pero que a pesar de eso, o que utilizas algún tipo de soporte mecánico y a pesar de eso sigue deteriorándose y puede evolucionar hasta el extremis, que es el shock refractario, o puede ser la parada cardíaca o el arresto cardíaco, ¿verdad? Hoy en día sabemos que el abordar de forma individual a estos casos es muy complejo, requiere involucro de múltiples disciplinas. Es muy difícil que un cardiólogo intervencionista aisladamente pueda manejar a un paciente. Son pacientes que requieren de terapia intensiva cardiovascular, requieren de intensivistas. En ocasiones hay que apoyarse. Digo, no sé cómo es el equipo de ECMO que canula el paciente, pero muchas veces hay que involucrar cirujanos para los accesos vasculares de gran calibre o para la utilización de soporte mecánico. Hay que tener un equipo de ECMO, perfusionistas, que está conformado por perfusionistas, intensivistas, especialistas en falla cardíaca. Entonces, todos en conjunto, cada quien desde su esquina puede contribuir en parte a la toma de decisiones con respecto a cuál es la mejor opción a seguir en cada paciente de forma individual, pero también cada quien a ver lo que le corresponde con respecto al paciente, ¿verdad? Entonces, en TechSalud hemos desarrollado desde el 2022 un programa que permite el abordaje multidisciplinario de estos pacientes, y tiene relevancia porque esto se traduce en mejoría de la sobrevida de los pacientes, ¿verdad? En mayor utilización de soporte mecánico avanzado, o sea, decisiones como las que se hicieron ahorita, y también en la evaluación hemodinámica invasiva para fenotipificar de forma más profunda a estos pacientes. Esta es una iniciativa que se presentó el año pasado por el grupo de Sky, eh, en donde hablan de lactato, ¿verdad? Entonces ya mencionamos del lactato, que es un biomarcador, es un producto del ciclo anaerobio, en donde cuando existe falta de oxigenación a los tejidos, hay elevación de lactato, del ácido láctico, y la realidad es que, como bien lo presentaron aquí, con una gasometría sencilla que ampliamente disponible en muchos centros, pues podemos detectar los niveles de lactato, y es un marcador de hipoperfusión que pueden presentar nuestros pacientes en el contexto de shock cariogénico, y nos puede ayudar a tomar decisiones con respecto a si el paciente está mejorando con la terapia que hicimos, como bien lo escribieron aquí. Fíjense cómo tenían una claridad de la trayectoria que estaba teniendo el paciente, no solo con el eco, no solo con el no solo con el... Les pido una disculpa. Entonces, como el ácido láctico nos ayuda a tener entendimiento sobre si el paciente está mejorando, como lo hicieron en este caso, y porque a veces, a pesar de las estrategias que estás haciendo con tu paciente, el lactato sigue elevando. Entonces tú dices, estará bien soportado con el ECMO, necesitamos aumentar el flujo del ECMO, necesitamos hacer alguna estrategia de descarga del ventrículo izquierdo concomitantemente con el ECMO. Entonces, el lactato es un biomarcador muy fácil de obtener y que nos orienta mucho hacia la toma de decisiones con respecto a nuestros pacientes. Entonces, esta iniciativa con respecto al aclaramiento del lactato se llama Door to Lactate Clearance, que viene un poco del Door to Support, o tiempo puerta a soporte, o tiempo puerta a balón en su momento para las angioplastías primarias, en donde sugieren que hagamos una evaluación cada 2 o 3 horas del ácido láctico para reevaluar constantemente a nuestro paciente y tener claridad de la trayectoria que está llevando nuestro paciente y tomar decisiones de forma oportuna. Inicialmente se hablaba de las primeras 24 horas como el golden date, o el día dorado para la toma de decisiones, pero hoy en día ya se habla de la hora dorada. Los primeros 60 minutos, las decisiones que tomes con respecto a un paciente en shock cariogénico van a impactar
en la evolución o el pronóstico de ese paciente. Esto ya se ha documentado en amplios estudios del equipo, del grupo de shock cardiogénico. Soporte mecánico, es importante entender cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones que tienes de soporte mecánico en tu institución y conocerlas bien para saber qué esperas de cada una de ellas y cuál pudiera ser la mejor opción. En México contamos con el ECMO veno-arterial, que se considera un soporte mecánico que tiene cierta asistencia biventricular, ¿verdad? Digo, entre comillas, porque ahorita comentaré algunas cosas al respecto, eh, pero que mejora perfusión tisular de forma importante. El balón de contrapulsación, que sigue siendo el soporte mecánico de batalla a nivel mundial, yo diría, ampliamente disponible. Y el Impella CP, que es un Impella que permite soporte hasta 3.8 o 3.6 litros por minuto. Obviamente cada uno de ellos tiene sus características y si pudiera destacar de forma general, ¿cuáles son las metas de soporte mecánico? Es mejorar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión tisular, quitar el estrés parietal o el estrés miocárdico y de esa forma reducir el consumo miocárdico de oxígeno y que eso permita una recuperación ventricular. Específicamente el ECMO veno-arterial, algo importante a mencionar y de este caso es que pues, como colocas una cánula arterial y una venosa, la venosa es la de extracción y la arterial es la de retorno, se oxigena en una membrana de forma externa al cuerpo, extracorpórea, y luego regresa la sangre oxigenada de forma retrógrada hacia la aorta. Entonces tiene una relevancia el que sea retrógrada porque incrementas la poscarga o el flujo retrógrado hacia la aorta. Entonces, si estamos hablando de que el ventrículo izquierdo está dañado o el corazón o los dos ventrículos, pues también eso conlleva a un incremento en las poscarga. De forma muy general, este estudio que se publicó recientemente es un ensayo clínico que salió positivo en el 2024 después de múltiples estudios de soporte mecánico y diferentes estrategias que han salido negativos en los trials. Digo, tenemos muchos dispositivos, pero desafortunadamente no han mostrado mejoría en la sobrevida. Este es un estudio que evaluó pacientes con infarto agudo con elevación del ST con datos con estadios C de SCAI, shock cardiogénico, con evidencia de disfunción ventricular izquierda, y se excluyeron pacientes que tuvieron parada cardíaca, que tienen disfunción ventricular derecha, donde el Impella no tiene un beneficio, o que tienen complicaciones mecánicas. Y aquí la relevancia fue que la utilización de soporte mecánico con Impella en pacientes con infarto con elevación del ST y shock cardiogénico tuvo una reducción absoluta del 13% en la mortalidad a 180 días. Y eso dio significancia estadística. ¿Cómo podemos replicar estos resultados hacia los diferentes centros? Pues requerimos de algoritmos, ya hablamos de equipos de shock, requerimos de entendimiento de la patología, pero también la Iniciativa Nacional de Shock Cardiogénico que inició por el doctor O'Neill en Detroit y ya se extendió a otros centros a nivel nacional, ha mostrado que en pacientes con infarto con elevación del ST, en donde se sigue de forma protocolizada algoritmos con respecto a la utilización de soporte mecánico previo a la intervención, establecer utilización de cateterismo derecho de forma rutinaria, mantener metas de tratamiento muy dirigidas al estado del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ayuda a replicar resultados o el estandarizar esto permite tener resultados similares en los mismos pacientes y estos han mostrado tener una sobrevida de más del 70%, que históricamente ha sido del 50% con los mejores escenarios. Este año se publicó lo que ha sido un trabajo colaborativo con diferentes instituciones a nivel nacional. Es el registro mexicano de choque cardiogénico, en donde buscamos tener un poco más de entendimiento con respecto a la patología a nivel nacional y latinoamericano. Hoy en día no contamos con datos a nivel nacional sobre cuál es nuestra mortalidad, cómo se está abordando el choque cardiogénico en los diferentes escenarios. La gente presenta de forma individual casos de éxito o de fracaso en este contexto, pero no tenemos un entendimiento real de cuál es la mortalidad en este escenario.
Ya casi para terminar, este es un artículo que está por publicarse también en donde hablamos de los retos de la utilización de soporte mecánico en choque cardiogénico con recursos limitados, ¿verdad? Que sabemos que en México y Latinoamérica, pues sí, muy bien el Impela, sí, muy bien el ECMO, pero a veces estamos más limitados por otros aspectos como es estrategias económicas que tenemos que implementar para poder tener acceso a estas terapias de forma universal, pero para eso requerimos de entendimiento de la patología, de formar grupos de trabajo en donde se tomen las mejores decisiones, pero no significa que todos son candidatos a Impela, todos son candidatos a ECMO, todos son candidatos a etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tener en recursos limitados, tenemos que tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Y esto requiere también de tener colaboraciones público-privadas, ¿verdad? Aquí está Alex Sierra, que también está en el Ignacio Chávez, pero hay expertos que tenemos en el siglo XXI, el 20 de noviembre, donde tenemos que tener esta relación bilateral con instituciones públicos y privadas y que esto nos permita generar más datos, entendimiento de la patología en nuestro país y poder tomar mejores decisiones o exigir apoyos gubernamentales hacia una mejoría para lograr tener más acceso a nuestros pacientes. Entonces, ya para finalizar, el año pasado fue el tercer año de un evento que hemos hecho a nivel latinoamericano. Estamos creciendo. Este año vamos a tener el cuarto. José Luis y Ricardo han tenido la oportunidad de acompañarnos. Son esfuerzos de educación y de colaboración que permiten mejorar la atención de pacientes en choque aerogénico en nuestro país de una manera internacional y también desde el punto de vista latinoamericano, que creo que es muy importante destacar. Y bueno, ya con esto ya termino mi presentación. No sé si tenemos un poquito de tiempo para discusión. Y dejo ahí, le cedo la palabra al doctor Leiva Pons. Yo más bien se la cedo a Alex. Habíamos quedado que él haría algunas preguntas si tiene alguna cosa por ahí, pero quiero usarlo como introducción por si las gentes que nos acompañan en el chat quieren compartir alguna pregunta y que nos digan las gentes de Reto Cardio. Si quien quiera hacer la pregunta puede entrar desconectando o sea, conectando más bien su micrófono y haciendo la pregunta en directo. Alex, no sé si quieres tú coordinar esta parte de la sección de preguntas y respuestas. Claro, muchas gracias, doctor Leiva. Bueno, primero que nada agradecerle a los cuatro, doctor Vicente, Ricardo, Alan, Wilson, por sus presentaciones, muy buenas todas. Invitar a todo el público que nos escucha también a revisar el chat, ya que estamos ahí regalando becas de Reto Cardio. Y bueno, sin duda un caso sumamente interesante, sumamente complejo. Creo que Vicente lo resumes muy bien, estos casos tan complejos, sin un equipo multidisciplinario, sin un abordaje escalonado, sin una institución que, o sea, teniendo protocolos, es como estos pacientes pues los podemos sacar adelante. Y algo sumamente interesante en estos pacientes que llegan con FEBIs tan bajas, muchas veces comentaste muy interesante, ¿no? Sobre el flujo retrógrado hacia la válvula aórtica. En algunos centros, en el instituto, cuando vemos estos pacientes que están con una función sistólica tan deprimida, a veces decidimos o muchas veces ya tienen alguna estrategia de venting para descargar el ventrículo izquierdo y ya tienen un VIAC desde antes, por ejemplo, pero cuando no lo tienen, a veces lo llegamos a poner de manera rutinaria. No sé, ahí, doctor Ricardo, doctor Vicente, en este paciente se pensó hacer un venting de manera inicial al mismo tiempo que pone el ECMO, tuvieron alguna complicación de ver la válvula aórtica que se estuviera cerrando y este flujo estático que se genera dentro del ventrículo izquierdo. No sé cómo hayan podido manejar esa parte con este paciente con tanta disfunción ventricular. Bueno, en este caso, de entrada no había manera de colocar el balón de contrapulsación debido a que el ventrículo derecho prácticamente también estaba pues parado. Entonces decidimos un poquito más irnos por ese lado, por ese lado un poquito más invasivo. Inicialmente sí nos había quedado la duda, y es aquí también arrejo la pregunta, de si convenía más empezar con Impela o convenía más comenzar con ECMO. Y ahora sí que fue serendipia, derivado de que habíamos solicitado el Impela y el Impela llegaba a las 12 del mediodía del día siguiente. O sea,
pues iban a ser casi 18 horas después, no íbamos a tener paciente. Y logramos consolidar el equipo de ECMO en algunas horas. Entonces fue ahí una de las decisiones que nos hizo tomar la instalación del ECMO. Y aquí arrojo Muy la bien. pregunta, ahora sí que le dice así. ¿Qué sugieren ustedes en cuanto a los pacientes que están empezando a tener un deterioro? ¿Empiezan con cuál de las tres? Para que nuestra audiencia sepa, el VIAC, el ECMO o el Impela, suponiendo que tienes acceso a las tres en ese momento. Vicente, veo que quieres comentar. Sí, yo creo que muy relevante tu pregunta, Ricardo. Mira, yo te voy a hacer un comentario al respecto. Yo creo que, y lo iba a hacer como una observación de este caso, el haber hecho también un cateterismo derecho te hubiera dado, además del eco, un poquito más de orientación con respecto al estado actual de los dos ventrículos. Lo comentaste muy bien, pasaste el pic del ventrículo izquierdo y evaluaste una presión telestólica del ventrículo izquierdo muy elevada. O sea, ese ventrículo izquierdo necesitaba de alguna forma descarga o soporte, ¿verdad? Ahora, eh, si bien sabemos que los diferentes terapias, ya sea Impella, balón de contrapulsación, o ECMO, cada una tiene sus características distintas. Yo creo que el balón de contrapulsación de forma única no hubiera dado un soporte suficiente para descargar ese ventrículo izquierdo, únicamente hubieras logrado mejorar a lo mejor la perfusión renal. Parece que el mejor escenario para estos pacientes es pacientes con falla cardíaca agudizada que progresan a shock cardiogénico, pero etiología de insuficiencia cardíaca. Parece que son los que mejor responden al balón de contrapulsación. Debe haber un mecanismo ahí de perfusión renal que permite que los diuréticos tengan un efecto más, pero no me parece que haya tanto soporte del ventrículo izquierdo. El Impella, el problema que hubiera sido de que lo utilizaras es que el ventrículo izquierdo probablemente también tenías afección del ventrículo derecho. Eso es lo que describía el eco. O sea, parecía una disfunción biventricular. Entonces, el Impella, cuando tienes falla, además del ventrículo derecho, por eso repito lo del cateterismo derecho, eso te ayuda a entender también cómo están las cavidades derechas del ventrículo derecho. No, probablemente no hubiera sido suficiente. Empiezas a tener problemas, fenómenos de succión, empiezas a tener arritmias porque el ventrículo izquierdo depende de la precarga del ventrículo derecho. Si no tienes función del ventrículo derecho, entonces el Impella probablemente tampoco hubiera sido la mejor opción. El ECMO yo creo que fue la mejor decisión y es el que ha mostrado que en los pacientes con miocarditis, en pacientes con sepsis o choques cardiogénicos mixtos, mixtos se refiere a aquellos pacientes que tienen algún cuadro séptico y que generan vasodilatación. Cuando yo lo presenté aquí en la fisiopatología, choque cardiogénico, la respuesta normal es elevación de de la vasculatura, perdón, de las resistencias vasculares sistémicas en mecanismo compensatorio. Algo no esperado es presentar vasodilatación. Y este paciente muy probablemente tenía choque cardiogénico y además vasodilatación, o sea, tenía un componente mixto. Y en estos pacientes es a los que mejor les va con el ECMO. Entonces, la ventaja del ECMO es que te mejora la perfusión de forma muy rápida, te lava el lactato de una forma importante. Digo, aquí de 4 te fuiste a 1 en poco tiempo. Eh, Sí tiene el riesgo de que es un calibre amplio, tiene riesgo de complicaciones vasculares. Le estás pegando al ventrículo izquierdo, pero aquí la clave también es ver, y volviendo un poco a la pregunta de Alex Sierra, que dice, oye, estrategias de venting, sí o no, siempre ha sido muy controversial el de si de forma, lo que se refiere a venting significa tener una estrategia que esté descargando al ventrículo izquierdo y que de esa forma compense el aumento de la poscarga que genera el ECMO. Entonces siempre es muy controversial. Hay gente que dice, oye, de entrada meto una estrategia que descarga el ventrículo izquierdo, ahí sí te ayudaría a lo mejor el Impella, el balón. Nosotros lo hemos utilizado muy frecuentemente como un balón con ECMO. Yo no tengo experiencia, pero en el Ignacio Chávez sí tiene más experiencia de la cánula del ECMO, en la cánula de Impelaba. extracción, la cruzan hacia la aurícula izquierda, entonces tienen extracción de la aurícula izquierda de la aurícula derecha, y de esa forma estás descargando el ventrículo izquierdo de forma indirecta. Pero yo lo que creo es que hay criterios específicos para tomar esa decisión y la pulsatilidad de la presión aórtica también te va a dar un poquito la pauta. El eco te ayuda mucho para saber
qué tan restringida está la apertura de la válvula aórtica. Si hay mucho aumento de la poscarga, eso restringe la apertura de la válvula aórtica, más el defecto de contractilidad. Entonces, eso puede ser un parámetro que se empieza a distender mucho el ventrículo izquierdo. Esos son decisiones que te ayudan, esos son, perdón, datos que te ayudan a tomar decisión sobre si ese ventrículo tiene que ser descargado. Pero bueno, ya para concluir mi comentario, creo que la decisión que tomaron de soportar al paciente en ECMO veno arterial fue la mejor en este escenario. Sí, sin duda, opino muy similar a ti, Vicente. Creo que a este paciente lo salvó que el Impela se tardara en llegar, porque si lo hubieran puesto antes el Sí. Impela, probablemente hubiera sido un caos, ¿no? Hubiera necesitado un flujo de 3.5 que es en P9, 50.000 revoluciones, hemólisis, y como bien dijiste, disfunción biventricular, ese eco se veía que el ventrículo derecho también no aportaba nada. Entonces creo que el ECMO fue sin duda la mejor opción, sí, sin lugar a duda. Alan, veo que nos quieres comentar algo. Sí, más que nada es una preguntita para el doctor Vicente. Doctor, pues algo que nos teníamos algo de miedo, que lo comentábamos el día bueno, cuando pasó lo del caso clínico, era pues una trombosis ventricular, ¿no? Que es común pues, bueno, es poco frecuente en los pacientes con miocarditis fulminante, pero pues puede pasar, ¿no? Entonces yo quería preguntarle que cuándo, o por su expertise, ¿usted cuándo piensa que es necesario usar otra terapia otra terapia para pues que no pase esta complicación, ¿no? Algo que usted nos pueda comentar o en qué tenemos que tomar en cuenta o qué laboratorio tenemos que O hacer sea, ¿te, o te refieres, técnica. te refieres de que la probabilidad de desarrollar un coágulo en el ventrículo izquierdo? Ajá, y Sí. cómo poderlo evitar o qué podemos hacer para evitarlo, o usar otra terapia de apoyo Entonces, ventricular o... esa es una muy buena pregunta, Alan, y yo creo que por eso parte de la evaluación, todos los pacientes en choque cariogénico tienen que tener un eco en la primera hora de la evaluación, porque te da una perspectiva de la función ventricular, pero también te ayuda a ver en parte también riesgo, o sea, que tengas un coágulo porque eso también contraindicaría el utilizar un impela, ¿verdad? O sea, utilizar un impela con un coágulo tiene una contraindicación por el riesgo de evento vascular cerebral, o sea, succionaría. Eso en parte, pero también si un coágulo entra al impela, el motor se bloquea y la hélice deja de funcionar, ¿verdad? Pero cuando ya tienes al paciente soportado en ECMO, volviendo al tema de la apertura de la válvula aórtica, se vuelve muy relevante, porque cuando entras en ECMO y si el paciente está en casi paro cardiorrespiratorio o está en shock refractario, generalmente requiere de flujos altos del ECMO y un flujo elevado con la función baja del ventrículo izquierdo va a provocar que la válvula aórtica se restrinja mucho la apertura. Entonces, el eco, o sea, hay que estar haciendo ecos todos los días para ver la apertura también de la válvula aórtica. Y una forma indirecta, y aprovechando que aquí hay residentes, la presión aórtica, con la onda dícrota y todo, te ayuda mucho a tener una línea arterial. Tú puedes tener una idea de cómo está la apertura de la válvula aórtica. Cuando hablamos de pulsatilidad, es que tan reducida está la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, si está casi plana, o sea, si tienes una presión de 90 sobre 80, pues tienes una pulsatilidad muy baja, ¿verdad? Entonces, eso te habla de que debe haber cierta restricción de la apertura de la válvula aórtica y probablemente estás impactando de forma negativa en eso. Entonces, generalmente cuando tienes flujos muy elevados, y a veces lo hemos visto, lo ideal del ECMO es que tienes que llegar al flujo ideal lo más fisiológico posible, o sea, que no te vayas de más, porque eso también va a perjudicar al ventrículo izquierdo. Y yo creo que eso también te ayuda a que no tengas que utilizar estrategias de desfogue de ese ventrículo, de descargar ese ventrículo. Si tú sabes llevar muy bien el flujo a lo mínimo necesario para tratar de ser lo más fisiológico posible. Cuando eres muy alto y restringes esa apertura de válvula aórtica, generalmente tiende riesgo a formar coágulos intraventriculares por la distensión ventricular que puede generar el ECMO o en la válvula aórtica. También el flujo retrógrado genera que se formen y ahí hay un riesgo. Ahora, yo diría, nada, para terminar el comentario, pacientes en ECMO que no han desarrollado esa complicación, generalmente los equipos de ECMO saben llevar muy bien el tema de anticoagulación. Entonces, estos pacientes requieren anticoagulación completa. Entonces, generalmente no tienes un riesgo de desarrollar trombosis si llevas muy bien la anticoagulación en tu paciente. Alex, creo que quieres. Sí.
Muchas gracias, Vicente. Y una pregunta, justo metiéndonos a este tema de descarga activa del ventrículo izquierdo. No sé si en Tech Salud hayan tenido experiencia o algún caso en donde utilicen el ECPELA, en donde utilizan el Impela CP, que es el que tenemos en México, para descargar de manera activa el ventrículo izquierdo. Sí, entonces sí lo hemos hecho. Te digo, generalmente lo que hemos utilizado ha sido más el balón de contrapulsación por tratar de ser un poco menos invasivos. Es un paciente que es una cánula de 19 French o 17 French arterial, más la venosa, que puede ser hasta 22, y luego además meterle otro acceso. Todos los accesos tienen que ser ecoguiados, ¿verdad? Pues los pacientes están con anticoagulación, tiempos de ACT, de coagulación activada 250 por arriba a veces. Entonces, cualquier función vascular que genere daño va a ser un drama, ¿verdad? Entonces, trato de ser lo menos invasivo en ese tema. El balón de contrapulsación nos ha funcionado bien en este escenario, aunque no tenga una descarga importante, pero sí hemos tenido casos de impela. El problema del Impela es que el acceso que utilices, ¿verdad? Entonces, generalmente utilizas un acceso arterial, es 14 French, eh, y la recomendación del Impela que tenemos nosotros aquí en México es que no lo utilices por más de 7 días. Nosotros tuvimos un caso que un paciente que se migró después a un soporte de más larga duración, un LVAD. El paciente se hizo axilar, el Impela CP lo tuvimos 21 días, pero es off-label totalmente. Esperemos ya este año se lance el nuevo Impela que va a tener mayor soporte y tiene más durabilidad, que es el Impela 5.5, que puede dar hasta 5.5 litros y ese puede permanecer mucho más tiempo, 1 o 2 meses. Incluso ya hay algunos estudios que están mostrando recuperar los pacientes con Impela 5.5, en vez de migrarlos a una terapia definitiva de LVAD o trasplante. Algunos se han recuperado si les das agresivamente tratamiento para insuficiencia cardíaca. Bueno, eso es lo que estamos. Hay un grupo de Italia que está presentando eso. Entonces, yo creo que es una limitante el tema de que no tenemos mucho tiempo para hacerlo, y también pues estás comprando más riesgo de sangrado, ¿verdad? Hemólisis, que el Impela puede generar hemólisis. Entonces, yo creo que tienes que siempre estar ahí en la balanza de riesgo-beneficio de las decisiones que tomas, pero por eso es que hay que consensuar esas decisiones, porque no es nada más poner el Impela, no es nada más poner el ECMO, sino es todo lo que conlleva el recurso económico, el riesgo de complicaciones que tienes, y que tienes que ser muy consciente de cada paso que vas dando, ¿verdad? Y nada más para finalizar, un comentario. El problema del balón de contrapulsación en el contexto de ECMO veno arterial hay algunos estudios en animales que han mostrado que a lo mejor la perfusión coronaria se ve un poco afectada en pacientes que se utiliza balón de contrapulsación con ECMO, ¿verdad? Digo, esto es un tema de investigación, pero se me hizo muy importante que sería importante también analizar cuál es o qué tanto perjudica la perfusión coronaria de los tejidos, o el entendimiento de los flujos de esta integración de diferentes soportes mecánicos de forma conjunta, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Vicente. Y bueno, creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, por favor, doctores, algún comentario final breve que quieran comentar para concluir el caso antes de cerrar la sesión. Doctor Allende, si Yo nada tiene... más quisiera felicitar doctor Sierra, doctor Jiménez, por sus comentarios. La verdad es que muy didácticos, nos ayuda bastante. Y bueno, creo que ahora nos llevamos muy buenas lecciones a casa. Siempre hacer cateterismo derecho, como hemos dicho en cada una de las sesiones de choque. Hacer diagnóstico temprano, ser invasivos, contar con el apoyo multidisciplinario. No es éxito de uno, sino de todos. Y pues nada más tratar de no obviar ni escatimar en estos casos. Muchas gracias. Doctor Vicente, ¿alguna idea central, última, breve para cerrar? Agradecer, y yo creo que nada más destacar la relevancia de este tema que había sido históricamente, pues no olvidado, pero evitado por mucha gente, porque pacientes que tienen una alta tasa de mortalidad, pacientes que son complejos, las decisiones son complejas, y la verdad es que como hemodinamista, no me van a dejar mentir Ricardo o José Luis, siempre
estás con la idea de que quieres entrar y salir lo más rápido posible con la menor cantidad de complicaciones, ¿verdad? Entonces muchas veces el intervencionista es de entrar a salir y dejar en terapia intensiva y ya le corresponde a alguien más, pero la verdad es que esto va más allá. eh, y, y bueno, es importante colaborar de forma multidisciplinaria a nivel local, a nivel nacional, y yo creo que lo hemos estado haciendo muy bien, y compartiendo estas experiencias y aprendiendo unos de los otros. Nadie, incluso en Estados Unidos y en Europa, no, o sea, hay mucha variabilidad en la atención de los pacientes de shock cariogénico en las diferentes instituciones. Entonces, nuevamente agradecerles por el espacio y por la discusión tan agradable con ustedes. Y yo Gracias, nada más doctor quisiera Leiva. dar un rápido mensaje. La idea al presentar este caso y esta discusión es tratar de romper ese paradigma que a lo mejor tenemos en la cabeza de que el paciente en estado de choque es una batalla perdida. Yo creo que si hacemos un diagnóstico precoz, si actuamos rápido, si tenemos una buena, desde luego echar mano de las estrategias diagnósticas e inicial o terapéutica, podemos todavía salvar algunas de esas vidas que algunas veces hemos considerado que ya eran caso perdido. Les agradezco mucho a todos y Alejandro, las palabras finales son tuyas. Pues, muchas gracias a todos nuevamente. Creo que fue un gran caso, una excelente revisión, doctor Jiménez. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a toda la comunidad por acompañarnos en este cardio chat. Nos vemos en el próximo caso y en la próxima sesión. Hasta luego.